Yo soy Lino Barañao. Desde diciembre de 2007 he sido el ministro de Ciencia y Tecnología y previamente a eso he sido investigador del CONICET en el área de biología celular por gran parte de mi vida. Cuando pienso cómo es que llegué acá, creo que es en gran parte consecuencia de los genes, los memes y la historia personal. Los genes determinan algunas características físicas de la persona, pero más importante que eso son los memes, estas unidades de herencia cultural, de las cuales no se habla tanto y que son tal vez más definitorias de lo que uno va a hacer en la vida. Yo me dediqué a la química porque tenía un tío químico que se dedicaba a las hormonas y que era mi padrino además, y siempre me interesó el tema de la biología en general. Me recibí, me doctoré en la Facultad de Ciencias Exactas, hice un postdoctorado en el exterior que me ayudó para ver un poco lo que ocurría en el mundo, eran los principios de los 80. Me dediqué a la investigación desde que volví, pero al mismo tiempo, desde que volví al país, empecé a militar en lo que era un movimiento sindical en gestión, y que condujo a que en el año 1985 fue elegido primer presidente de la Asociación de Personal de CONICET. Y durante todos esos años me tocó defender no solo los derechos gremiales de los investigadores, sino el rol de la ciencia en el país. Y tuve que discutir con todas las autoridades de ciencia y técnica desde ese momento, desde los principios de los 80, hasta que asumí mi primera función pública, que fue en el año 2002, que fue como secretario de investigación de la Facultad de Ciencias Exactas. Y en el año 2003, con el nuevo gobierno, se hace una reunión en que Daniel Finmus convoca a una serie de investigadores para ver quién podía ser autoridad en qué área, y de esa reunión, por ese consenso mínimo, surge que yo podía ser el futuro presidente de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica. Y en el año 2007 se hace una reunión en el consulado argentino de la ciudad de Nueva York, donde conozco a la entonces candidata a presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Adrián Paenza me presenta y tenemos la oportunidad de dialogar muy brevemente y de contar en 2 o 3 frases qué era lo que yo pensaba que había que hacer con la ciencia argentina. Y se ve que fui convincente porque luego en noviembre de ese año me convoca Daniel Finmus y me comunica que voy a ser el futuro ministro de Ciencia y Tecnología, algo que no estaba para nada en mis planes. Mi máxima aspiración iba a ser secretario. Y en diciembre me encuentro siendo el primer ministro de Ciencia y Tecnología. Y la sensación fue, bueno, de alegría, de satisfacción, pero además un tremendo compromiso, porque durante todo ese tiempo, desde que había vuelto al país, había estado pensando todas las cosas que alguien tendría que hacer si estaba en un cargo equivalente al que yo tenía en ese momento. Y ahí comienza un proceso de profunda actividad, o de una actividad intensa, diría, para tratar de estructurar algo que no existía y que creíamos que era necesario y que había que hacerlo bien para que fuera algo perdurable. Doctor José Lino Salvador Barañao, juráis por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hicierais, que Dios y la patria os la demanden. En diciembre del 2007, entonces, me encuentro siendo el primer ministro de Ciencia y Tecnología. Recuerdo que mi hijo me dijo, por un tiempo vas a ser el mejor ministro de Ciencia y Tecnología. Y bueno, estaba tratando de ubicarme. Creo que el primer indicio que tuve de que estaba en una función diferente y la importancia que tenía fue que el día 11 de diciembre tuve una entrevista, la primera entrevista oficial con el ministro de Ciencia de China. Y ahí me di cuenta que estaba charlando casi de igual a igual con alguien que tenía detrás de sí una capacidad de gestión y además un poder económico muy grande. Sin embargo, podíamos
llegar a acuerdos respecto de las metas a alcanzar en común, y de hecho esa primera reunión fue la base de un centro argentino-chino de alimentos que se constituyó y que funciona con mucho éxito. El tema era cómo estructurar una nueva entidad como un ministerio, cuyo objetivo estaba claramente delimitado incluso por el mandato de la propia presidenta, que me dijo: no quiero ciencia motivada solo por la curiosidad, quiero ciencia que sirva para el desarrollo económico y social. Y la primera decisión justamente era saber si íbamos a incorporar a todos los organismos de ciencia y tecnología en una nueva estructura o si íbamos a mantenerlos bajo sus dependencias respectivas. El INTI en industria, el INTA en agricultura y demás. Desde afuera, de una visión un poquito simplista, se pensaba que lo mejor era darles una coherencia, pero conociendo la historia estaba claro que todas estas instituciones tenían una identidad muy arraigada y que su proceso estaba muy comprometido con esa identidad institucional. Entonces no parecía conveniente forzar una situación que iba a ser artificial y que a la larga iba a llevar a que estuviéramos discutiendo los escalafones relativos a cada institución sin poder encarar proyectos concretos. En lugar de eso decidimos que una de las áreas del ministerio iba a ser una Secretaría de Articulación, que iba a tener un consejo donde iban a estar representados todas las instituciones de ciencia y tecnología. Y esto llevó a que con el tiempo pudiéramos iniciar acciones concretas, como por ejemplo compartir el equipamiento que había en cada una de las instituciones para hacer un uso mucho más eficiente de los mismos, todo el desarrollo de sistemas nacionales, de microscopía, resonancia magnética, datos del mar. Esto fue posible por esa atmósfera de cooperación y de integración que se dio a través de esa secretaría. El otro desafío era empezar a financiar proyectos sin haber tenido tiempo de haber comenzado a desarrollar esa actividad de planificación. Entonces partimos de un esquema muy simple, que me acuerdo que dibujé en una hoja de papel, de una matriz que tenía por un lado las 3 tecnologías de uso múltiple, que son la biotecnología, la nanotecnología y las tecnologías de información y comunicación, para todas las cuales había antecedentes del país, tanto desde el punto de vista de la investigación básica como de un sector privado pujante y capaz de asimilar estos desarrollos, pero había que aplicarlas para acotar a 5 áreas de problemas y oportunidad, que también eran bastante evidentes, como el área de salud, el área de industria con énfasis en agroindustria, energía con énfasis en energía renovable, todo lo que hace a desarrollo social y todo lo que hace a temas ambientales. Esto son prioridades que muchos países tienen, pero que eran totalmente aplicables a Argentina, y nos parecía que por ese lado podíamos comenzar a tener acciones de financiamiento y de política sin cometer errores, digamos, y vamos a empezar por lo seguro. Sobre esta base empezamos a trabajar y a constituir equipos en las distintas áreas, muchos de los cuales ya tenían una experiencia importante por haberse desempeñado ya sea en la agencia o en la secretaría. Quiero destacar que sin esa base de recursos humanos profesional idónea no hubiéramos podido armar en tan poco tiempo un ministerio que funcionase. A partir de esta matriz inicial que nos permitió comenzar a financiar a través de fondos sectoriales dirigidos a cada una de estas áreas de intervención, pudimos empezar el trabajo de más largo plazo de formular un plan estratégico para el país. Y este plan se elaboró de una forma inédita para lo que era el mecanismo de elaboración de planes en el país. En primer lugar, no estaba pensado con el objeto de desarrollar disciplinas, la física, la química, la biología o algún sector productivo en particular, sino en términos de núcleos socioproductivos que tenían un anclaje territorial. La idea era pensar
el desarrollo científico en función de su acoplamiento efectivo a alguna actividad que tenía interés para alguna zona del país y que iba a promover una actividad económica local. Eso no se había hecho porque la concepción que tenía el ciudadano común y muchos políticos era que la ciencia era una actividad cultural, que no tenía mucho que ver con nada que ocurriera, y menos a nivel de los pequeños productores, por ejemplo. Y esto está claramente explicitado en los objetivos del plan. Y la otra era el proceso de consulta amplia que se hizo. Participaron más de 1.100 expertos, ya sea del sector académico, expertos en economía, hasta los actores locales, con lo cual este plan es producto de un consenso muy amplio. Y de nuevo, esto es lo que le garantiza la perdurabilidad, es decir, porque esos actores van a permanecer más allá de un cambio de gobierno. Lo que expusieron como prioridad y lo que creen que es necesario va a seguir siendo en los próximos años una meta deseable. Una vez que tomamos conciencia de que realmente éramos un ministerio, que había que empezar a trabajar en concreto y en lo posible innovar en la manera de gestionar la ciencia, bueno, surgieron una cantidad de demandas, cosas que veníamos pensando como carencias del sistema que era necesario abordar. Básicamente el desafío era, en primer lugar, fortalecer el sistema científico-tecnológico, luego de décadas de abandono, y, en segundo lugar, acoplarlo efectivamente al desarrollo económico y social. Y esto requería acciones de distinta índole que fuimos encarando con el tiempo. El primero era, bueno, fortalecer la estructura implicaba no solo aumentar los salarios, abrir la carrera de investigador, comenzar a traer investigadores al país, sino darles un lugar físico para que trabajaran. Durante 30 años no se había construido prácticamente 1 metro cuadrado dedicado a la ciencia en el país. Entonces formulamos un plan federal de infraestructura que contemplaba cubrir una demanda estimada en 130.000 metros cuadrados, que parecía una meta extremadamente ambiciosa y utópica, y sin embargo ya la hemos superado con creces, considerando los edificios nuevos que se han hecho, las refacciones y las adecuaciones, con además una presencia federal muy importante. La idea era que a partir de este plan de infraestructura pudiéramos empezar a corregir las asimetrías que había en cuanto a la alta concentración de actividad científica en 3 o 4 ciudades del país. Lograr el acoplamiento con la actividad económica y con el desarrollo social era algo más complejo, porque implica combinar dos culturas muy distintas, la del sector académico, que busca fundamentalmente el reconocimiento de los pares, el reconocimiento internacional, si es posible. El investigador siente esa presión de producir información novedosa. Por otro lado, el sector privado tiene como meta optimizar la rentabilidad, porque de eso depende su supervivencia. Estas dos lógicas son muy difíciles de compatibilizar, a menos que uno intervenga como Estado de forma efectiva para estructurar proyectos que sean innovadores y al mismo tiempo factibles desde el punto de vista de llegar al ciudadano común. Y aquí están los dos roles distintos. El sistema académico o científico recibe fondos de la sociedad para producir conocimiento, y el sector privado, o el sector productivo, debería decir, ya sea público o privado, toma ese conocimiento y lo convierte en bienes o servicios que son los que llegan al ciudadano común, que es el contribuyente que ha aportado esos recursos. Entonces, ambos componentes, el sector científico y el sector productivo, tienen que estar efectivamente acoplados para que se cierre
este flujo que convierte la inversión en conocimiento y que a su vez retroalimenta y genera mayor riqueza. Lo que hace también a la federalización, era necesario tener una mayor interacción con las provincias, y esto fue muy efectivo en cuanto a que a través del Consejo Federal se logró que las provincias formularan demandas y además aportaran recursos. Si uno ve el resultado de esto, hay una enorme atracción de recursos provinciales aplicados a satisfacer necesidades locales, y esto ha llevado a una consolidación de la idea de que aún a nivel provincial la ciencia y tecnología rinde frutos y que es una inversión valiosa. En lo que hace la infraestructura, también necesitábamos una infraestructura para el propio ministerio, una infraestructura que queríamos que fuera emblemática en cuanto a mostrar el rol político que tenía la ciencia, y concebimos esta estructura del polo en lo que eran las ex-bodegas GIOL, que es la única estructura que a nivel mundial reúne no solo la administración de la ciencia, sino la investigación a nivel internacional a través de los institutos internacionales de innovación interdisciplinaria y la divulgación a través de la comunicación de la ciencia por distintas vías. Esto realmente ha sido tal vez la mayor innovación en cuanto a concebir una estructura que representara cuáles eran las metas que tenía este ministerio y que además le diera una presencia física tal que hiciera que este cambio histórico que se ha producido fuera irreversible. Pensando a futuro, ¿cuál es el legado que queremos que quede de este ministerio? Creemos que es un cambio de rumbo. Un cambio de rumbo hacia un país distinto, un país donde a través de la educación, de la creación de empresas de base tecnológica, que a su vez dan trabajo digno, bien remunerado, se logre una mejor distribución de la riqueza. O sea, nuestro objetivo, aunque no haya sido nunca pensado como una asignación de la ciencia y tecnología, es llegar a una sociedad más justa. Esto exige acciones de muy diversa índole, tal vez en extremos de la actividad económica, desde las empresas de alta tecnología, a las cuales hay que apoyar para que mantengan su competitividad, para que adquieran nuevos mercados y empleen ingenieros, computadores, químicos. Eso es la innovación productiva, es lo que va a ir cambiando el modelo del país, insertarlo en esta economía globalizada de una forma mucho más simétrica de la que tiene actualmente. Por otro extremo tenemos otro sector privado, pero privado de oportunidades, al cual también es necesario atender, al cual nunca le llegó nada del sistema científico-tecnológico. Y ahí es cuando hablamos de innovación inclusiva, cómo la ciencia, cómo la tecnología contribuyen no solo a solucionarle problemas, como el problema del agua, problemas de salud a esa gente, sino darle una alternativa que le permita tener un ingreso digno. Porque en definitiva va a dejar de tener problemas de alimentación, de salud, cuando tenga un ingreso que le permita tener una vivienda digna, cuando pueda educar a sus hijos, cuando pueda satisfacer plenamente sus necesidades básicas. Ese es un rol que tampoco tuvo nunca la ciencia en la Argentina. Y es necesario que el Estado y nuestro sector particular asuma nuevas funciones. O sea, no basta en ese caso con dar información, con dar financiamiento. Hay que ir, tomar contacto con las necesidades y darle alternativas y ayudarlos a concretarlas. Y en lo personal, algunas escenas como ir al norte, a lo que es un centro reciclado de basura en la ciudad de Salta, y que venga una señora con un uniforme a decir, bueno, ya nos dieron el galpón, pero necesitamos la máquina para procesar todo esto,
y que el intendente me diga, esta señora antes con su familia estaba trabajando arriba de una pila de basura. Ese es el tipo de cosas que a uno lo ayudan a tomar conciencia no solo de lo que ha hecho, y eso es una satisfacción, sino también de lo mucho que queda por hacer. Y esto también es una tarea de largo plazo, que requiere un cambio cultural y que requiere una presencia continua del Estado. Y esta presencia continua del Estado solo es posible en un contexto en que el sector político y el ejecutivo en particular, y más precisamente una presidenta, tiene la convicción de que la ciencia y tecnología en estos tiempos tiene que jugar un papel diferente. Nada de lo que he mencionado hasta ahora, desde la creación del ministerio hasta todo lo que hemos hecho, hubiera sido posible si no hubiéramos tenido el apoyo no solo desde el discurso, sino desde el presupuesto, para poder alcanzar estas metas. Y yo creo que esto va a ser recordado como un punto de inflexión en la historia de la ciencia argentina, y esperemos que esto también sea un punto de inflexión para el futuro del país. Desde lo personal es probable que en unos años tome conciencia de los cambios que he experimentado, digamos. Yo contaba que durante mucho tiempo tuve actividad gremial y pensaba que todo eso que pedíamos nunca iba a ser posible. O sea, que yo en el curso de mi vida no iba a haber un cambio en el sistema científico-tecnológico como el que pretendíamos. De repente que a uno se le dé esa oportunidad, y un tiempo que uno sabe que es acotado, crea una enorme presión. Y tal vez era una demanda que, por esa visión pesimista, yo no tenía. Yo creía que ya había cumplido con mis deberes de docente, investigador, gremialista, a lo sumo, y que ese había sido mi aporte. Y de repente me encontré con que no solo no había terminado un ciclo, sino que empezaba algo mucho más demandante, pero que de alguna forma requerían poner en práctica todo lo que yo había aprendido y lo que había pensado durante las décadas anteriores. El hecho de que se reconozca que la ciencia es importante es un aporte que hemos logrado hacer. No solo por la creación del ministerio, me parece que Tecnópolis ha tenido una gran importancia en todo esto. Ahora es la sociedad la que financia. No solo admirar a la ciencia o mostrar satisfacción. La gente tiene que darse cuenta de que puede pedir cosas a la ciencia, porque es un bien público. Decimos que tu vida tiene ciencia, tecnología e innovación productiva como una manera de afirmar que la ciencia llega a todo el mundo. Bueno, todo el mundo también tiene que poder llegar a la ciencia y poder plantear su demanda. Y creo que en la medida que uno contribuya a mostrar la política como una actividad de servicio y de liderazgo comprometido con la mejora de la calidad de vida de la gente, uno también está contribuyendo a una sociedad mejor. Y este concepto de funcionario público
como servidor público para mí siempre fue importante. Creo que el día de mañana cuando pase por acá, tal vez bastón en mano, y vea este edificio y me acuerde de cuando escribí 2 carillas que formulaba el Polo, probablemente me emocione. Espero que el Alzheimer no impida que me recuerde que fui yo el que lo hizo.